Sabemos que en el mundo del trading existen miles y miles de estrategias e indicadores que podrían ayudarnos en el día a día de nuestra operativa. Lo más importante es llegar a comprender cuáles de ellos funcionan realmente con nuestro estilo de trading y sobre todo no llegar a generalizar que todo sirve para todo. Así que en el vídeo de hoy os traemos el top 7 indicadores que deberíais utilizar en este nuevo año 2025 y que podréis replicar paso a paso en vuestra operativa. Bienvenidos a Juego de Traders. Y ya somos más de 7.500 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días ponemos noticias, resultados y análisis de las cosas más importantes que van ocurriendo en los mercados. Además, de vez en cuando hacemos masterclass completamente gratuitas en directo para todos aquellos que pertenecéis a esta comunidad. Así que os animamos a uniros a nosotros y os esperamos desde el enlace que tenéis en la descripción. Y nos vamos ya para el gráfico, donde vamos a añadir dos indicadores que combinaremos creando una estrategia, en este caso para temporalidades de 1 minuto, es decir, para scalping o day trading con operaciones muy rápidas. El primero de los indicadores que tenemos que añadir es el Erhard Algo Premium de Whale Moves. Pinchamos y nos va a aparecer algo así. Como veis, tiene bastantes opciones que iremos configurando desde aquí, en el apartado de entradas de datos y estilo, donde lo primero que vamos a hacer es quitar estas líneas de soportes y resistencias automáticas que nos proporciona, ya que no lo vamos a necesitar en esta estrategia en concreto, pero que sepáis que existen, que están ahí, por si acaso a alguno de vosotros es más cómodo dejarlas puestas. Al final es otra variable más, otra ayuda que tenemos. Y ahora sí, en la parte de entrada de datos vamos a cambiar varias cosas. El main flow EMA vamos a cambiar el 9×21, el sensitivity violet de 0,3 lo subiremos directamente a 0,5 y en trend EMA colocaremos 12 y aquí abajo 21. Quitamos el show RSI print, que como veis es lo que nos marca estas señales más o menos automáticas que no son excesivamente efectivas, así que las vamos a quitar. Y así quedaría la parte de entradas de datos. Esto que nos dice aquí de show 0 lag EMA es esta de color verde y rojo fosforito, que como su propio nombre indica es una EMA pero con 0 lag, es decir, que nos ayudará a controlar mejor cómo se va moviendo el precio y realizar mejores entradas. Yo personalmente en estilo también suelo quitar estas dos opciones de aquí que eliminan esa coloración de las velas y nos dejan solamente aquello que sí necesitamos. Le damos a aceptar y nos quedaría tal que así el indicador. Ahora añadiremos el volumen Trend Sentiment, un oscilador que nos va a servir para añadir otra variable más, otra confirmación extra a nuestras entradas. Este es muy sencillo de configurar a nuestro gusto. Simplemente cambiamos este 777 por 6, 5 y 8. Le damos a aceptar y ya estaría. Estos dos indicadores se combinan muy bien entre sí, ya que nos aportan por una parte en la zona superior información directa del price action de ese momento, es decir, de cómo se va moviendo de esa acción del precio, y en la parte de abajo el oscilador nos indica ese sentimiento, esa fuerza que tiene el volumen en cada una de esas velas individualmente, ya que si lo ampliamos un poco podemos ver esa coloración y decoloración, es decir, esos degradados que nos va marcando según esa fuerza o sentimiento que va tomando el volumen, tanto cuando es positivo como negativo. Pues bien, la estrategia con estos dos indicadores es muy sencilla, pero antes de explicarosla vamos a añadir un tercer indicador más que será una EMA, una media móvil exponencial que
pondremos de 200 periodos. Ahí está, longitud 200 en estilo. Yo personalmente la voy a poner amarilla, un poco más gordita, quitamos esto y listo. Ya que la tomaremos como referencia de la tendencia más grande. Es decir, que cuando el precio se encuentre por debajo de esa media amarilla, buscaremos solo shorts y cuando se encuentre por encima, solo longs. Ya sabéis que ese es uno de los primeros consejos que nos dan a todo el mundo cuando iniciamos en el mundo del trading. La tendencia es tu amiga y si estás empezando, si sigues esa tendencia, siempre vas a tener una mayor probabilidad de éxito. Luego, por supuesto, hay muchísimas estrategias que son en contra de la tendencia o reversión, pero bueno, ya me entendéis. En este caso, lo que tendríamos que hacer primero es buscar un cambio de estas zonas azules a rojas o viceversa. En este caso vemos como el precio está dentro de una zona de consolidación que cuando por fin rompe su última estructura y además, si os fijáis, está por debajo de esa media amarilla y también vemos que esta nube o ola también tiene coloración roja y por último esa EMA Zero Lag que veíamos cuando comentábamos estas opciones de aquí también está en color rojo. Es decir, también nos indica que a partir de ese momento, con ya todas las reglas cumplidas, simplemente tendremos que esperar a que nuestro indicador inferior coloree de rojo, ya que estaríamos buscando un short. Cuando cierra esta vela de aquí, tenemos ya por fin esa coloración roja en la parte de abajo. Colocaríamos nuestra entrada, stop loss por encima siempre de esos máximos estructurales anteriores. Incluso al estar en un minuto, si detectamos toda una gran zona de soporte o resistencia, como podría ser esta zona de aquí, con todas estas interacciones anteriores, podríamos incluso llevarlo hasta ahí. Y para tomar beneficios simplemente deberemos esperar a que se cambie la coloración de esa ola roja, en este caso azul, que sería más o menos en este punto de aquí, cuando ya se produce una reversión y ahí tomaríamos esos beneficios. Como veis, nos ha salido una operación de ratio superior a 3,5. Un poco más adelante podemos ver cómo de nuevo el precio intenta superar al alza esa media de 200 periodos, pero claro, nosotros no vemos ninguna entrada clara. Aquí, si os fijáis, sí que se pone esa zona en rojo, pero la EMA de Zero Lag sigue en verde, con lo cual no nos sirve. Y en este punto de aquí, cuando ya se pone roja y tenemos una vela negativa, el oscilador inferior está en verde, con lo cual tampoco es una buena entrada. Esta es otra de las cosas buenas que tiene la estrategia con la combinación de estos indicadores, que nos van a evitar muchas entradas falsas. Vemos como el precio sigue progresando, incluso parece que se ha formado un rango bastante interesante en toda esta zona, con sus salidas a tomar liquidez, sus apoyos, etcétera, etcétera, pero nosotros nos fijamos que aquí justo esa zona se vuelve azul, el precio supera justo con esta vela de aquí la media de 200 periodos, mientras que tanto la Zero Lag como el indicador inferior están en verdes. Con lo cual nos indican que en esa vela, justamente en su cierre, justo en este punto, tendremos una posible buena operación. En la anterior os puse el ejemplo de una forma de cerrarlas y de tomar beneficios, pero otra, como este ejemplo de aquí, cuando el precio no llegaría a generarte una rentabilidad por no haber cobrado en ese punto y claro, la ola se cambia de color aquí, lo cual no tendría sentido cobrar eso. En este caso utilizaríamos nuestro conocimiento de price action colocando y ampliando esas zonas de soporte y resistencia que, como veis, nos dejan toda esta zona
como buena zona para cobrar. Colocamos nuestro take profit por ahí, justo un poco antes de llegar, o si queremos arriesgar un poco más, detectando estos máximos anteriores que aún no han sido rotos, la dejaríamos hasta esa zona. Como veis, de nuevo un ratio 1,6, pero con unos porcentajes bastante buenos de un 0,5% en temporalidades de un minuto. Nada mal. Recordad que en un minuto pues solemos operar con apalancamientos mínimos pues por 10, por 25, incluso por 50 y por 100, ¿no? Sobre todo en este tipo de operaciones de alta frecuencia o microoperaciones. Personalmente, esta es una de las estrategias con esta combinación de indicadores que más me gusta para operar en temporalidades de un minuto. Por supuesto, cuanto más conocimiento tengáis de price action, también sacaréis más beneficios a largo plazo. Pero sin duda es una de mis estrategias con indicadores recomendadas para empezar a hacer scalping. El siguiente indicador que os voy a mostrar es el Enhanced Wave Trend Oscillator, uno de los indicadores que mejor rentabilidad me han dado en el último año y que por supuesto espero que siga dándolos en este nuevo año. Especialmente lo utilizaremos en temporalidades medias, como por ejemplo una hora, ya que es capaz de darnos unas zonas de entrada increíbles sin prácticamente tener ningún tipo de conocimiento previo. Para ayudarnos un poco más, podemos añadir el RSI, el de toda la vida, ya que nos va a ayudar a detectar aún mejor esas divergencias que ocurren en el mercado y que tan claves son a la hora de hacer entradas con la máxima precisión posible. El Wave Trend es un indicador muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer con él es seguir estas señales de círculos rojos que nos va marcando de forma automática, pero primero en configuración cambiaríamos aquí la fuente HLC3 por Close, ¿vale? Para que nos marque esas señales cuando se produzca el cierre de la vela. Tan sencillo como esto. En este caso tenemos aquí, por ejemplo, una señal de que justamente en ese punto puede ser una buena zona para entrar en short, o al menos que hay una gran probabilidad de que el precio se revierta, ya que como veis venimos de una gran tendencia alcista y así también nos lo marca el indicador. Un poco más adelante tenemos otra señal, justo aquí, donde haríamos otra entrada en corto. Si hiciéramos una media de nuestras entradas, más o menos sería en esta zona. Y ya veis lo bien que funciona para coger todos estos trozos de las tendencias, sobre todo porque es un indicador que nos ayuda con mucha facilidad y sencillez a detectar esas zonas de posible reversión. En este caso lo estamos viendo hacia abajo, bajista, pero también veremos un ejemplo al alza. Es muy sencillo. Pero claro, ¿cómo podemos mejorar esto para poder hacer incluso entradas fijas? Es decir, ¿cómo podemos hacer que nuestra operación consiga un stop loss fijo y no tener que promediar? Muy sencillo, nos fijamos en el RSI y esperamos siempre que se muestre una divergencia con el precio. Aquí tenemos el RSI cayendo desde que llega a estar en una zona de extrema sobrecompra y aquí tenemos el precio subiendo. Una divergencia muy clara que en este caso no se nos muestra en el Wave Trend. Van a existir ocasiones donde el Wave Trend ya nos muestre también una divergencia. Entonces, en ese caso, no esperaríamos a este segundo punto, ya que si nos muestra también la divergencia, simplemente entramos ahí en ese segundo punto directamente cuando se produzca y listo. Pero en este caso sí que nos muestra ese segundo punto. Entonces nosotros solamente entramos ahí, no entramos en el primero, sino que siempre esperamos al segundo. Y como veis, al final la operación sale prácticamente igual, sin embargo que tenemos mucho más espacio por si queremos gestionar nuestra operación y unos cuantos beneficios extra de esta zona que no hemos necesitado promediar. Un poco más adelante podemos ver cómo el RSI llega a zona, en este caso de extrema sobreventa, y también se produce una gran divergencia. Aquí la tenemos con el RSI,
como con el precio, el RSI subiendo y el precio bajando. ¿Qué pasa con el Weight Trend? Que no nos marca esos puntos de señales automáticas, pero si os fijáis aquí sí que nos muestra esta divergencia, con lo cual nos deja muy claro que justo en esta zona de aquí, en esta vela o en la siguiente, pueden ser unas grandes zonas de entrada. Y claro, contad que estamos en una hora, con lo cual cualquier operación de este estilo, sea hasta estos máximos o sea hasta los siguientes, es de unos porcentajes increíbles, como veis un 5,5% en tan solo este cachito. Obviamente siempre vamos a tener más seguridad, más confirmación cuando el indicador nos muestre las señales, pero bueno, que sepáis que también según vayáis aprendiendo a interpretar todo esto, podéis hacer más operaciones en menos tiempo. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que os estaba diciendo. Tenemos una señal, tenemos aquí una gran divergencia, no solo de 2 puntos, sino de 3 en el RSI, pero en este caso, si os fijáis, no nos marca otro circulito, pero sí que nos marca esa divergencia también el Weight Trend, con lo cual tenemos esta zona de aquí como perfecta para realizar ese short y ya veis lo que ocurre. Y como os decía antes, aquí tenemos también un ejemplo hacia arriba, es decir, buscando un long. Tenemos justo esta señal aquí. Pero ¿qué ocurre en el RSI? Que en este punto aún no nos ha marcado ninguna divergencia, así que simplemente esperamos a que esta vez sí la marque en estas dos zonas y después de haber tenido esta señal aquí, justo en esta zona, si os fijáis, nos marca como zona perfecta de entrada. Colocamos nuestra operación, stop loss por debajo y ya take profit a nuestro gusto según la estrategia de toma de beneficios que estemos utilizando. Un 17% de operación y esta combinación de indicadores nos ha ayudado a detectar el mejor punto para la reversión. La siguiente estrategia de indicadores que vamos a ver es para la temporalidad de 5 minutos, de nuevo para scalping o day trading. De nuevo podemos colocar un RSI normal o incluso un Machine Learning RSI, es decir, un RSI pero con inteligencia artificial. Ya como veis tarda unos cuantos segundos más que el normal en cargar y también es un indicador que os quiero enseñar y que también es una opción que podéis utilizar en vez del RSI tradicional. Realmente no cambia demasiado. Incluso diría que si estáis empezando es mucho más cómodo y más fácil de utilizar el original, ya que el que tiene inteligencia artificial simplemente lo que hace es detectar esas zonas de lateralización o zonas grises de una forma un poco más sencilla. Y si nos fijamos, cuando se empieza a poner verde fosforito y empieza a subir, el precio también sube. Sin embargo, el original está en una zona media que no podríamos interpretar de forma tan sencilla. Está subiendo, sí, pero el precio puede subir o no. Simplemente puede lateralizar, ya que solamente tomaríamos las zonas de reversión como esas zonas de extrema sobrecompra o sobreventa. Pero bueno, para esta estrategia vamos a utilizar el normal y lo combinaremos con el llamado Frama Channel, un indicador que nos ayuda a detectar la volatilidad dentro de las propias tendencias y consolidaciones, algo crucial para realizar unas buenas entradas. En la parte de configuración lo dejaremos tal cual está y después queda a vuestro gusto si quitar la coloración en las velas o dejarla. Eso es simplemente estético y bueno, yo personalmente no lo necesito y lo suelo quitar. Esta estrategia con estos dos indicadores de nuevo es súper sencilla. El primer paso sería esperar a estas zonas claras de extrema sobreventa y extrema sobrecompra que nos va mostrando el RSI. Y claro, simplemente tenemos que esperar a tener una divergencia entre ellas y el precio. Es decir, aquí tenemos el RSI subiendo y el precio bajando. Cuando tengamos ya este setup completo, normalmente se produce una pequeña zona de consolidación, bueno, pequeña o no tan pequeña como este trozo de aquí. Y en ese momento, si nos aparece esta señal del indicador Frama, significa que el mercado justo en esa vela está teniendo una volatilidad mayor de lo normal, ya que está rompiendo ese rango de acumulación o lateralización. Es decir, es como si estuviéramos rompiendo
rompiendo estos máximos anteriores como si se tratara de un boss, de un break of structure, como queráis llamarlo. Simplemente rompe esa estructura con mucha más volatilidad de lo normal. Eso, por supuesto, significa que podría ser un buen punto de entrada. Stop loss o por los mínimos anteriores estructurales o directamente por la parte inferior del rango, ya que si lo rompe por la parte de abajo significaría que también habría una mayor probabilidad de que siguiera cayendo, con lo cual también rompería esta zona. Así que si ponemos aquí el stop loss nos ahorraríamos todo este trozo. La toma de beneficios yo os la recomiendo siempre para empezar en 1,51 y ya si os vais acostumbrando a esta estrategia podéis buscar otras zonas de interacción, por ejemplo esta zona de acumulación superior, ya que va a funcionar como resistencia. Así que dejaríamos correr esos beneficios hasta esa vela de ahí. Un 1,35% en tan solo 20 minutos con una entrada perfecta. Seguimos y tenemos prácticamente lo mismo. En este caso, zona de extrema sobrecompra, buscamos una divergencia que aquí la tenemos. ¿Qué hacemos? Esperamos a la siguiente señal de extrema volatilidad, que de nuevo vuelve a coincidir, como siempre, con esa ruptura del rango que tomaríamos como entrada. Colocamos stop loss por la parte superior del canal del indicador y de nuevo 1,5 a 1 de ratio, o si os fijáis, ¿dónde está en este caso la zona de soporte? Pues extendiendo el rango anterior. Colocamos ahí el take profit y volvemos a tomar buenos profits. Un poco más adelante se produce una consolidación más amplia. En este caso tenemos aquí esta zona de extrema sobreventa, pero no se produce una divergencia. Con lo cual, cuando sale esta señal de aquí, podemos aprovecharla o no. Eso ya queda a vuestro gusto y a vuestra aversión al riesgo. Es decir, podemos asegurarnos más aún y tener un porcentaje más alto de éxito buscando siempre esas divergencias, o también si tenemos algún setup tan claro como por ejemplo este aquí, donde sabemos que tenemos una gran zona de soporte y donde el precio está formando ese rango justo por encima de ese gran soporte, lo más lógico es que aprovechemos esta entrada, ya que aunque no tengamos esa divergencia, tenemos otras variables positivas que nos suman probabilidad de éxito. Stop loss por ahí y de nuevo volvemos a ratio 1,51 o hasta la zona de resistencia que sería el canal anterior. Como veis, se trata de una estrategia muy sencilla y a la vez muy efectiva, pero que necesita tener los conceptos siempre claros. Tenemos que ser muy sistemáticos y muy disciplinados. No vale entrar en cualquier operación y siempre tenemos que estar atentos para buscar correctamente esas zonas de consolidación, soportes y resistencias y actuar en consecuencia. Por último, os voy a enseñar el Adaptive Volatility Scaled Oscillator, también llamado AVSO. Se trata, como su propio nombre indica, de un oscilador de volatilidad escalada, lo que en resumen, de forma muy genérica, significa que detecta lo que yo llamo zonas de parada, es decir, zonas a las que el precio llega donde se produce una gran volatilidad espontánea que normalmente coincide con entradas o salidas institucionales. Es decir, si pensamos de forma lógica, la formación de grandes soportes o grandes resistencias son producidas por grandes institucionales que nos ponen, entre comillas, barreras o muros donde el precio no puede pasar hasta que ellos quieran. Pues esos serían los soportes y resistencias. Y claro, en el momento que el precio llega a tocar una zona u otra, deja una gran volatilidad en ese punto para que esa reversión pueda darse. Lo vais a ver muy sencillo con esta explicación. Por ejemplo, aquí venimos de una tendencia alcista bastante clara. Podemos ponerla, por ejemplo, así. Incluso podríamos tirar desde más abajo y colocarla tal que así. ¿Qué ocurre justo en este punto de aquí? Que la tendencia alcista acaba de romperse y comienza una tendencia bajista. ¿Cómo podemos ver esto dentro de nuestro oscilador? Tenemos esta tendencia alcista, esperamos a que rompa esa línea de tendencia y si os fijáis, después
de que rompa esa línea de tendencia alcista, la próxima vela más baja que la anterior dentro de este oscilador, es decir, después de esta vela que justo coincide en la ruptura, tenemos otra más baja. Pues ahí es donde deberíamos hacer nuestra entrada. ¿Por qué? Porque este indicador debemos leerlo de la siguiente manera. Bien, tenemos zona donde no tenemos ningún aviso de gran volatilidad, mientras que el precio está subiendo. Entonces, cuando llega a marcarnos esa extrema volatilidad, es porque hay algún institucional que está metiendo presión hacia abajo. Por eso se marca esta volatilidad, es decir, aquí tenemos presión institucional hacia abajo, que en este caso provoca una ruptura, con lo cual es un buen punto de entrada para cualquier tipo de operación o estrategia que queramos realizar. Nosotros ya sabemos que la tendencia se ha roto y que tenemos mucha presión institucional. ¿Y qué ocurre ahora? Que empezamos una tendencia bajista. La marcamos con una línea de tendencia simple, no tenemos ningún aviso mientras el precio sigue cayendo y ¿qué ocurre justamente aquí? Se rompe esa línea de tendencia, tenemos una vela muy grande que nos marca con esta banda sombreada el indicador y la siguiente vela más pequeña que la más grande anterior será nuestro punto de entrada. Cuando cierra esa vela sería esta de aquí, colocamos nuestro stop loss y en este momento se produce esa ruptura de la línea de tendencia, se nos marca de nuevo la información de que existe mucha volatilidad en este punto, es decir, puede ser un punto de parada donde los institucionales están metiendo mucha presión alcista y a partir de ahí se puede producir una consolidación o un rango o incluso volver a despegar al alza. Incluso lo podéis entender de forma más sencilla con este ejemplo. Tenemos un rango donde el precio entra, hace su apoyo e intenta atacar la parte superior. ¿Qué ocurre en este punto? Que en este caso, notamos que el indicador muestra una gran volatilidad dentro de ese volumen, con lo cual significa que tenemos presión institucional bajista para meter al precio de nuevo dentro del rango. Volvemos a tener el apoyo y vuelve a atacar la parte inferior. ¿Qué pasa aquí? Si tenemos mucha volatilidad en ese volumen, significa que tenemos entrada de dinero institucional con mucha presión alcista. O simplemente es una zona de parada, aunque luego siga el precio bajando, ¿no? Pero en ese punto donde detectamos esa gran volatilidad, el precio puede revertirse como ya ha hecho aquí, o puede empezar a formarse una consolidación que después tendremos que de nuevo analizar como rango y actuar en el caso de que rompa hacia arriba entrando en largo o hacia abajo entrando en corto. Pero ¿qué información nos da esa volatilidad en el volumen? Que el precio se va a parar aquí y el precio se va a parar aquí. Sea para lo que sea después, sea para rebotar hacia el otro lado o sea para consolidar y después tendremos que estudiar si rompe por arriba o por abajo para posicionarnos. Pero nos da esa información. Por eso yo lo llamo volumen de parada o zonas de parada. Y por último, enseñaros nuestros indicadores privados de la comunidad de Algo Traders, potenciados gracias a la inteligencia artificial y que son capaces de adaptarse y actualizarse según la data que obtengan del mercado en tiempo real para conseguir darnos las mejores entradas prácticamente automáticas o siguiendo las directrices de nuestros osciladores para que podáis mejorar vuestra rentabilidad o incluso llegar a conseguirla. Durante estos días os dejaremos un enlace en la descripción donde podréis obtenerlos con una promoción exclusiva durante 3 meses y así operar en todo tipo de activos que queráis. Criptomonedas, forex, oro, mercados tradicionales, son efectivos en cualquier tipo de activos. Opera como los institucionales en menos de 5 minutos y además siendo acompañado las 24 horas del día por nuestro soporte y sobre todo nuestra gran comunidad de ya
más de 500 personas que día a día se aprovechan ya de estas ventajas. No te quedes atrás y pruébalos porque literalmente podrían cambiarte la vida. De nuevo, muchas gracias por vernos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así y queréis valorar nuestro trabajo, simplemente con dejarnos un buen like ya lo estaréis haciendo. Y por supuesto, podéis suscribiros al canal si no queréis perderos ninguno de nuestros vídeos. Y como siempre os digo, muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo de Juego de Traders.